Creo que yo vi a Yadira. ¿La vi? ¿O fue un espejismo? Dios te bendiga, Yadira, abundantemente. Yadira ha estado en Aguadilla, ¿verdad? Y se ha estado congregando en nuestra iglesia Discípulos de Cristo allá. Pero qué bueno poderte ver y abrazarte en esta mañana. Amén. La parábola del buen samaritano, harta conocida por todos nosotros y nosotras, tenemos que decir hoy que le salió a Jesús del corazón. Esta es una parábola que cuando la leemos y la releemos y la volvemos y la miramos, siempre tiene un mensaje refrescante y nuevo y sumamente desafiante y retador en tiempos como los que vivimos. Y digo que le salió a Jesús del corazón, pues Jesús caminaba por Galilea, por toda aquella región, muy atento a las personas necesitadas, a los mendigos, a las personas enfermas, a los posesos, aquellos que veía en las cunetas, como decimos nosotros, de los caminos. Y Jesús, a través de esta parábola, quería enseñar a todas las personas que estaban al alcance de su voz a caminar por la vida con compasión. El maestro de la ley, lo leyeron ustedes, ¿no? Le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y es la pregunta de quien solo se preocupa, ojo, con cumplir la ley. Lo que le interesa a este maestro de la ley es a quién debe amar, pero si usted lo lee otra vez, descubre que también le interesa a quién debe excluir. Realmente no piensa en el sufrimiento per se de la gente. Y Jesús, que vive aliviando el sufrimiento de quien se encuentra en su camino, porque Jesús siempre está atento a aquel que necesita de su toque. Y ese Jesús atento a todos los que estaban en necesidad, si tiene que quebrar la ley, si tiene que esa ley del sábado ponerla supeditada a la necesidad del ser humano, lo va a hacer. Y en esta parábola Jesús denuncia un legalismo religioso que ignora el corazón de la persona necesitada. Así que la fe cristiana es una donde el prójimo juega un papel fundamental. ¿Cuántos son cristianos y cristianas? No cristinos. Si usted es cristiano, si yo soy cristiana, el prójimo y yo como prójimo, tenemos que vernos en esta parábola. Por lo tanto, una de las preguntas centrales es, ¿qué es un prójimo? Porque muchas veces damos tan por sentadas las cosas. Y una aprende lo que es un prójimo practicándolo. Estamos bastante cansadas y cansados de discursos, de predicaciones que muchas veces no aterrizan en la práctica. Y pienso que en esta empresa de responder a esa pregunta, ¿qué es un prójimo?, nos ayudará en gran manera la parábola del buen samaritano, que dice, o sea, de paso, no pienso culminar esta predicación en el día de hoy, sino la próxima vez que predique, tomo la segunda parte. Yo he mirado esta parábola en 4 gestos importantes: ver, acercarse, actuar y proveer para el futuro. Repito, ver, acercarse, actuar y proveer para el futuro. Esos 4 gestos están ahí, indiscutiblemente, en esta parábola.
Antes que todo, es importante decir que 3 veces se menciona en esta parábola la palabra griega idón. Idón del griego, cuando se traduce, es viendo. Y aquí tanto el sacerdote como el levita vieron. El sacerdote, el hombre del culto. El hombre que preside al pueblo en el culto, en la adoración. El levita, aquel que está encargado de alguna manera de todo lo que es la música, la adoración en la sinagoga. Así que tanto el sacerdote como el levita idón vieron, pero hay diferentes maneras de ver. Ellos no vieron lo que vio el samaritano. Y por ende el samaritano no vio como vieron el sacerdote y el levita. Del levita y el sacerdote se dice desde los escritos más cerca a los originales que casualmente bajaba por aquel camino. En griego se usa la palabra coincidencia, o sea, no estaba en su plan, no estaba en su agenda, no lo tenía en su lista, porque una coincidencia se define como la circunstancia en que sin proponérselo se encuentran 2 o más personas. Una coincidencia. Así que en este caso, el amor y la misericordia, tan necesarias y urgentes en el día de hoy, no es asunto de una perfecta planificación. Tanto para el sacerdote como para el levita, los hombres del culto, ese momento era inoportuno. Era un momento con el que ellos no contaban. Por eso de los 12 dice que dieron un rodeo. La Reina Valera dice que siguieron de largo. ¿Lo leyó usted? Pero cuando usted va a escritos más cercanos al griego, dice que dieron un rodeo, que significa ir en la dirección opuesta. En otras palabras, yo veo a esta persona que está en necesidad y la veo aquí, y si yo vengo por aquí, yo hago esto y me voy por acá. Eso fue lo que hicieron estos 2 seres humanos, los hombres del culto, como les he llamado yo en esta mañana. Giraron en la dirección opuesta a la necesidad, a la persona tendida, tirada en el camino. En otras palabras, dentro de sus planes para ese día, dentro de su esquema mental, si quiere usted, religioso, no había cabida para lo inesperado. Pasaron de largo, dieron un rodeo, que significa también distanciamiento. Yo me distancio de aquel o de aquella que está gritando por ayuda, porque tiene una profunda necesidad. Yo tengo que decir en esta mañana que el desafío del amor invade y de alguna manera altera nuestros planes. ¿Sí o no? Digo, si usted se deja, porque usted puede asumir siempre
el espacio y el lugar del sacerdote y del levita, que el Señor los reprenda y nos reprenda a nosotros cuando osamos actuar de esa manera. Es más, el desafío del amor nos quita el control a nosotros. Amar en este contexto es perder el control de nuestra agenda, perder el control de lo que hemos planificado, de lo que tenemos cuadriculado al detalle. Y entonces, cuando viene ese desafío, muchas veces presentamos excusas. Ahora no puedo, yo no tengo el tiempo, estoy muy ocupada, yo no contaba con eso, eso desbarata mis planes. ¡Ay, Dios! Tan pronto pueda, yo lo hago. Tan pronto pueda, te lo prometo, cuenta conmigo. Muchas veces nos encontramos en esas luchas. Hay muchas excusas para no sentarnos en la mesa de la compasión y en la mesa del amor. El samaritano, que dicho sea de paso, era aquel marginado, orillado, juzgado, menospreciado, ninguneado por los judíos. Vio también, y Don vio también, pero con la diferencia que se dejó convocar por el desafío de la situación. Vio, y esta mirada les reveló algo que le llegó hasta las entrañas, hasta el tuétano. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. La mayoría de las traducciones leen que tuvo compasión. La suya dice así, que tuvo compasión. La Reina Valera del 95 nos dice que el samaritano fue movido a misericordia. Pero en el texto griego no dice eso per se. Plasnichomai en griego, que significa entrañas, vísceras. ¿Usted puede tocarse las entrañas? Bueno, por fuera sí. Usted puede poner su mano en las entrañas, en las vísceras. Pues así fue que sintió el samaritano. Vio con las entrañas. Y lo que vio le llegó adentro, a lo profundo. Mirar con los ojos de Dios es algo visceral en esta parábola. Se nos mueven las entrañas cuando usted mira con los ojos de Dios. Este acercamiento ocurre en el ministerio de Jesús varias veces. En este caso, el samaritano es el que ve, y cuando ve lo que ve, se le mueven las vísceras, se le mueve lo que está más adentro. Lo que ve le llega al centro, a lo profundo de su ser. Pero esto ocurre literalmente en el caso de Jesús. Cuando Jesús vio la muchedumbre, búsquelo rapidito ahí, Mateo 9, versículo 36, porque es el mismo verbo el que se usa ahí. Mateo 9, versículo 36. Nos dice el texto sagrado, al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero si usted sustituye tuvo compasión
por la frase se le movieron las entrañas. Usted lee el texto de otra manera. Al ver las multitudes, se le movieron las entrañas, porque estaban aquellas multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Le llegaba a Jesús adentro, al tuétano. Yo no sé si usted se ha encontrado en una situación donde lo que usted ve, lo que usted palpa, lo que usted respira, lo que usted toca, lo voy a decir en boricua, se le mete adentro y se le forma un taco. Suba las vísceras un poquito entonces. Y como que siente que ese taco le baja acá. Y como que hay un dolor acá adentro. ¿Usted ha sentido eso? Yo lo he sentido. Y tengo que confesar, ni es todos los días, ni es todas las semanas. Pero hay situaciones que llegan tan profundo a nuestro ser, a nuestro corazón, que usted siente literalmente el dolor adentro. Pero hay otro texto que es con el mismo verbo en el griego. Búsquese rapidito ahí, Lucas 7:13. Que es el cortejo de la vida y el cortejo de la muerte. Que es Jesús frente a una mujer que se le llama la viuda de Naín, que iba a enterrar al único hijo que tenía. Y dice, ¿lo tienen? Cuando el Señor la vio, Idón, se le movieron las entrañas. Dice la Reina Valera, se compadeció. Pero es el mismo verbo en griego. Se le movieron las entrañas. Y le dijo a aquella mujer, no llores. Esa compasión es sentir con el alma. No son la gente del culto los que modelan cómo tratar a los que sufren. Ya lo vimos. Son los que tienen corazón. Son los que tienen corazón. Los dos primeros protagonistas de la historia del día de hoy, de la parábola del buen samaritano, no sentían nada. Y es difícil poderlo tragar y creer. No sentían nada. Un sacerdote, un levita, dio un rodeo, tomó la dirección opuesta. Un dirigente religioso que oficia, que quizá predica bonito, quizá canta como los ángeles, pero no sintió nada ante la necesidad del que estaba tendido, tirado en el camino, ante la necesidad del que está tendido, tirado en una cama, en un hospital, en un centro psiquiátrico. No sintieron nada. ¿Cómo es posible? Explíquemelo. No lo puedo entender. Inmunes al dolor de la gente, enajenados en el culto. Entonces, ¿de qué sirve el culto, hermanos y hermanas? ¿De qué sirve el ritual si nos enajena, si nos distancia de quien más necesita? Bendito y alabado es el Señor por siempre. El mal
el dolor, el sufrimiento del otro les fue indiferente. Y si esto ocurre, se aumenta y crece la maldad. Como dijo el rabino Abraham Joshua Heschel, este es un rabino que a veces yo tengo algunos escritos de él. En el primer viaje que di a Israel, nuestro guía, ya fallecido, el señor Silvio Blau, tremendo ser humano, me regaló un librito así, de este rabino, Abraham Joshua Heschel. Y dijo este hombre, la indiferencia hacia el mal es peor que el mal en sí mismo. Repito, la indiferencia hacia el mal es peor que el mal en sí mismo. Porque cuando somos indiferentes al mal, el mal sigue campeando por su respeto. Pero cuando actuamos y con el bien enfrentamos el mal, créanme que siempre cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. En el nombre del Señor. El amor es la música del alma. La indiferencia es la enfermedad del alma. La indiferencia no sana, no transforma. Todo lo contrario, envenena y deforma. Hay una historia de ese mismo rabino, y permítanme compartirla, cuando narra una anécdota de su abuelo paterno. Muchos rabinos le preguntaban, ¿cómo puede ser que tus oraciones siempre sean escuchadas y las nuestras no? Se acercaba la gente a él y le preguntaba. Y el abuelo de Heschel le contestaba así: cuando algún judío viene donde mí y abre su corazón y me cuenta de sus miserias, de sus sufrimientos, me llega tan profundo que esto causa un pequeño rotito en mi corazón. Y habiendo escuchado a tantas personas con sus problemas, con sus angustias, hay muchos rotos en mi corazón. Y sigue diciendo el viejo rabino, y ya yo soy un judío viejo. Y cuando empiezo a orar, cuando empiezo a hablar con Dios, tomo mi corazón y lo pongo delante de Él. Y Dios, que siempre es amoroso, que siempre es compasivo, que siempre es misericordioso, ese Dios ve mi corazón roto, con tantos agujeros, con tantas fracturas, con tantas grietas. Así que Dios tiene compasión de mi corazón. Y por eso me escucha. Él escucha nuestras oraciones. Déjese tocar el corazón. No construya una coraza. No se proteja tanto. Déjese tocar el corazón. Deje que lo que está frente a usted le mueva las entrañas. Y si tiene que llorar, llore y séquese las lágrimas. Y pídale al Señor que le muestre el camino para usted poner en acción la compasión y la misericordia.
El segundo gesto es que el samaritano, viendo idón, se acercó. Porque usted puede ver, como hizo el sacerdote y el levita, y seguirlo. Pero el samaritano, como dije, vio de una manera diferente y se acercó. Y esta es la clave en el entendimiento de la parábola. El verbo acercarse, proserkomai en griego, se usa en muchas ocasiones con un significado cúltico. Cuando alguien se acerca a la presencia de Dios, proserkomai. Cuando alguien se acerca a la presencia del Altísimo, proserkomai. Cuando alguien se acerca a Jesucristo, a lo sagrado. Recuerden, el samaritano hace lo opuesto a lo que hicieron los dos religiosos, los que iban para el culto a Dios. En otras palabras, nuestro acercamiento a otras personas y personas en necesidad es algo cultico. Amén. Cuando usted se acerca a alguien que está sufriendo, que está en necesidad, que está en dolor, que está en quebranto, que está en llanto, que está necesitando lo básico, cuando usted se acerca y lo hace porque se ha dejado tocar adentro, usted está haciendo algo que rinde culto a Dios. Si usted se acerca a la presencia de Dios, si usted entra en la presencia de Dios como se predicaba aquí el domingo pasado, sea en lo secreto o sea en público, es para que ocurra algo importante con otras personas. Eso lo dice ahí la parábola. Que cuando salgamos de este culto hoy y veamos a una persona, y le aseguro que usted se va a encontrar hoy, mañana o el martes o el miércoles, durante esta semana, usted se va a encontrar a alguna persona en una profunda necesidad. Que usted se pueda acercar, que la vea y se acerque con el corazón. Desde lo profundo, desde las entrañas, porque lo que hagamos a uno de estos pequeños míos, dijo Jesús, a mí lo han hecho. El culto del corazón y la compasión es en concreto interrumpir tu viaje. Interrumpir tu plan, cambiar tu plan y acercarte. Recuerdo cuando yo tenía 6 años de edad, mi padre era pastor en el pueblo de Toalta. Y yo estaba con papi en el carro porque íbamos para el culto. Y yendo para el culto, había un tapón, ¿verdad? Un tráfico pesado frente a una fábrica que de verdad, por más que doy para atrás a mi memoria, no logro. ¿De qué era aquella fábrica? Ni recuerdo, pero sé que era una fábrica. Y sé que los trabajadores de esa fábrica eran varones. Y en ese tráfico pesado, allí en el pueblo de Toalta, los carros estaban detenidos. Y de pronto se escucha esa reyerta, esa pelea.
Y eran 2 varones, eso nunca se me borra a mí de la memoria, que se habían enfrascado en una lucha cuerpo a cuerpo. Y uno le mordió la oreja al otro. Y escuchen lo que le voy a decir. Se quedó con la mitad de la oreja en su boca. Ay, fuchi. Pero así fue. Y cuando uno de los trabajadores de la fábrica vio que uno de los carros que estaba allí era el del ministro, le dijo: reverendo, abra el carro. Y como que mi papá como que no sabía lo que estaba pasando bien, pero papi abrió, se bajó y abrió la puerta de atrás, porque yo estaba en el asiento del frente con él. Y él abrió la puerta de atrás y metieron a ese hombre sin prácticamente una oreja. Y aquello chorreando sangre allí en el asiento de un carro nuevo. Y yo, niña, al fin decía: se dañó el carro. Y mi papá, como decía él, le apretó el chambón al carro, se salió del tapón y empezó a darle máquina a aquel carro hasta que se llevó a la sala, a lo que es el CDT, que hoy los quieren cerrar. Y allí mi papá se bajó, buscó ayuda, bajaron a aquel hombre, llegamos tarde al culto. Porque hasta que mi papá no lo dejó allí atendido, no se fue. Y aquello a mí se me grabó en el alma. Hubo que cambiarle el asiento al carro, porque la sangre no sale. Pero eso no era importante. Lo importante, hermanos y hermanas, es que hubo que cambiar de planes. Hubo que alterar la ruta. Porque alguien tenía una necesidad imperiosa. ¿De qué nos hubiese servido a nosotros? En este caso a mi papá, que era el ministro, como le decían en Toalta, el ministro. ¿De qué le hubiese servido al ministro llegar al culto y haber cerrado la puerta de su coche y decir: busca a otro porque tengo que atender el culto? ¿De qué le hubiese servido? Hay que orar, hay que adorar, hay que cantar, hay que estar aquí, ciertamente, pero hay que servir, hay que ver, hay que sentir con el corazón, con las entrañas. En el Puerto Rico de hoy, tanta necesidad. Si a la iglesia no se le conmueven las entrañas ante los heridos del camino en el Puerto Rico de hoy, que son incontables, lo que hagamos y lo que digamos será irrelevante. Solo la compasión podrá ser hoy de la iglesia de Jesucristo una iglesia más humana. A veces queremos ser tan y tan y tan y tan y tan. Una iglesia más humana, más creíble. La historia del buen samaritano no está enmarcada en una historia de milagros. Los milagros tienen su lugar y son importantes. Pero no está enmarcada en una historia de milagros. La señal, el signo indiscutible de que somos de Cristo es hacernos prójimo.
¿Cuántos dicen amén? Es hacernos prójimo. Acercarnos a la persona en necesidad. Puede ser tu hermano de sangre, porque a veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Puede ser alguien que tú no conoces, pero Dios te lo va a poner en el camino, y quizás ibas para Plaza Las Américas y vas a tener que cambiar el plan, la ruta, el viaje. Acercarnos a quien necesita, actuar, hacer algo. Y aunque no lo vamos a tocar hoy, fíjense que el samaritano proveyó para el futuro de este lastimado. O sea, no caminó 1 milla, caminó 2. ¿Cuántas personas han caminado contigo la 2ª milla? Conmigo se ha caminado la 2ª milla en momentos puntuales. Y a veces uno dice, Dios mío, pero está bien, no, ya, es suficiente. Pero cuando el amor de Dios ha tocado la entraña de alguien, Dios pone en el corazón que tú camines 1 2ª milla y proveas para el futuro de esa persona. No para el momento específico de ahora, de este minuto, para mañana. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Que podamos acercarnos eventualmente para actuar y proveer para el futuro. De pronto, ver, no dar la vuelta, no caminar en dirección opuesta, sino ir y actuar en el nombre del Señor. Que así nos ayude Dios. De igual manera llegamos a la mesa del Señor, hermanos y hermanas, y hemos separado para este momento un cántico que hace tiempo no cantamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.